3 grados. Bueno, ya con Paulino estuvimos hablando del tema del anuncio de Kicillof. Ahora vamos a hacer un poco de docencia para ilustrarnos todos sobre los aspectos puntuales. Estoy saludando al contador público Santiago Sáenz Valiente. ¿Cómo le va? Nelson Castro por Continental. Buen día. Nelson, es un gusto hablar contigo. Buenos días. Bueno, buen día. Bien, por suerte. Así que aquí estamos con Paulino hablando de este tema. Vamos a poner los ejemplos de las tablas, ¿no es cierto? Bueno, ¿qué pasa para un trabajador soltero sin hijos que gana 20.000 pesos de sueldo bruto? Bueno, la verdad que, a ver, quisiera poner en contexto esto, sí, doctor. Acá hay una cierta reducción de impuesto que sí, porcentualmente respecto del impuesto determinado hasta antes del anuncio de Kicillof, que por otra parte no se sabe cómo se va a lograr esto, porque estos son anuncios, todavía no hay normativas. Se produce una disminución sensible del impuesto. No sé, el caso que yo noté acá, casado con 2 hijos, por ejemplo, que en el fondo es peor porque tiene que mantener a los 2 hijos. Claro, correcto. Con un bruto de 20.000 que cobra de bolsillo más o menos 17, pagaba un impuesto de 1.300 y va a pagar un impuesto de casi 400, ¿no? Desde el punto de vista porcentual, sí, lo podemos medir, 69%, 6% del sueldo de bolsillo. Ahora, acá me parece que lo que hay que, no sé, digamos, remarcar es lo siguiente, ¿no? O sea, continúa toda esta cuestión de fondo grave porque se toma en cuenta la historia del sujeto, porque si esta persona que hoy gana 25, por ejemplo, fíjense lo que son los límites, ¿no? Hoy gana 25, pasar a ganar 26 bruto, realmente estaría pagando un impuesto de más de 40.000 pesos por año. Qué bárbaro, ¿no? 45, 47.000 pesos anuales. Por el otro lado, si esa persona ganaba menos de 15 antes del año 2013, o sea, durante el año 2013, perdón, ganaba menos de 15 y hoy gana 50.000 pesos, insisto, no paga nada. Es decir, es un disparate total y absoluto, es un manotazo de ahogado, seguimos con las distorsiones, es un parche. La verdad que yo sigo con estas críticas porque creo que lo que hay que resolver es el fondo. Esto tiene que ver con cuestiones políticas, donde a mi juicio no se tendría que utilizar un impuesto para resolver cuestiones políticas. Es decir, el impuesto tiene que ser en función de la capacidad de contribuir real y lógica de cada sujeto. No es lo mismo ni la cantidad de hijos, ni si tengo servicio doméstico o no, de si pago préstamos o no. O sea, tendríamos que volver a la historia anterior a 2013, pero con una actualización automática de los mínimos, no poner, actualizar o corregir mínimo los topes que hoy existen de deducción de gastos. ¿A usted le parece, Nelson, que se puede mantener un automóvil con 7.200 pesos por año por todo concepto? Claro, imposible. No alcanza ni para la nafta de 2 meses. Claro, imposible. Un seguro de vida de 996 pesos por año. Por año, lo que cuesta por mes. Claro, 80 pesos por mes. O sea, le están diciendo también que su esposa, la esposa de cada uno, hay que mantenerla con 1.300 pesos por mes. Claro, o sea, poco más de 14, 15.000 pesos por año. Si es eso lo que yo le doy a la patrona, me tira con un... Claro, sí, te divorcia, no se lo diga porque va a tener pero usted tiene una mujer que gasta mucho, ese es el problema. Claro, el problema no es la alícuota, sino que su mujer gasta mucho. Eso pasa, eso pasa. Sáenz Valiente, si hubiera sido actualizado el mínimo imponible según la inflación y demás, ¿hoy en cuánto debería estar el piso? No es el cálculo, pero para mí el piso debiera estar, actualizándolo entre 30 y 35. Lo que sucede es que el mínimo no imponible hoy no es 15. Claro. O sea, se tergiversa todo. Claro, no es 8 y pico. Porque claro, exactamente, una vez que uno cae en esta trampa de tributar por una historia que no es la situación actual, es insólito grabar la situación actual en función de una historia. ¿No? Evidentemente, el otro gran problema, más allá de esos 8 que decía, entre 15 y 25 se lo aumentan un 20%. Pero más de 25 se siguen aplicando esos 8.
para un soltero. Sí. Entre 8 y 8 o 10. Creo. Sí, claro. Pero sí que... realmente el problema más grave también es usted, su compañero y yo. Los periodistas, los independientes de cualquier naturaleza, tienen un mínimo mensual, Nelson, de 3.000 pesos. Claro. A partir del cual se paga. A partir del cual se paga. O sea, un cálculo. ¿Autónomos pagan a partir de los 3.000 pesos mensuales de ingreso? Exactamente, y lamentablemente. Paga impuesto a las ganancias. Después están los gastos que puedan ser deducibles, claro. si tiene servicio doméstico, si tiene gastos de intereses de préstamo. Pero fijémonos un ejemplo burdo, ¿no? Casado con 2 hijos, 30.000 pesos de sueldo, de sueldo no, de ingreso neto, le da un impuesto anual de 90.000. Claro, o sea, 3 meses de ingresos. O 4. Sí, 4. Impresionante. Con lo cual, digamos, pero lo que pasa que lo que no es lógico, es irracional, más allá de lo elevado de la cifra, no tiene en cuenta los parámetros razonables que tiene que tener la tributación y la equidad. No, por eso cuando habla el ministro, realmente cuando minimiza, dice, bueno, le quitan 300, 400 pesos, 500 pesos por mes a algunos de estos, no se dan cuenta en el contexto de otros gastos que tiene, porque ayer el ministro decía, bueno, es lo mismo que pagan por la obra social de la prepaga. Bueno, efectivamente, debe pagarlo porque el Estado no está dando el servicio. Es lo mismo que pagan por la educación privada. Por los colegios, obviamente, si la gente no tuviera que pagar eso, el sueldo tendría otra envergadura. Por eso pesa tanto lo del mínimo no imponible. Es que de hecho los colegios, por lo menos en forma parcial, debiera poder ser deducible. Claro, obvio. Yo le estoy ahorrando al Estado efectivamente el servicio parcial de educación y además estoy educando a la gente y lo mismo de la salud país para que tengamos un país más culto. O sea que prepagas hoy, colegios privados hoy, etcétera, no son deducibles de ganancias. No, momento. Obras prepaga sí. Prepaga sí. El 5% de la ganancia neta, no más. Los colegios no, pero la prepaga sí tiene un tope del 5% de la ganancia neta total anual. Bueno, pero entonces digamos, en el caso que usted gane 30.000 pesos, sea autónomo, hasta el 5% de la ganancia anual, o sea, hasta el 5% de 90.000. Hasta el 5% de un independiente, 30.000 pesos. Sí. No, 30.000 pesos son 360.000 anuales, el 5% serían 18.000 pesos anuales, más o menos. 18.000 pesos anuales, con lo cual compensa el aporte de una prepaga de 1.500 pesos por mes. Alquiler no es deducible de ganancia. Actualmente no, hubo hace muchos años sí. En la época de Perón la cuota por compra de primera vivienda, que sería lo lógico también, ¿no? O sea, cuota de primera vivienda no está deducible. No está contemplado. Hoy no. Ajá. El de los créditos solo lo que está contemplado es los intereses. Los intereses de 20.000 pesos anuales que siguen igual hace, no me acuerdo, pero 7, 8 años. Correcto. Es importante, 20.000 pesos anuales, o sea, no más que eso es deducible. Así es. Todos esos topes han quedado en el tiempo sin actualizar y se han actualizado a medida que hubo necesidades políticas de hacerlo. Y esto es lo que a mí me preocupa francamente. Esto tendría que tener una actualización por un índice que no sea el del INDEC, por lo menos actual, por supuesto, y que tenga en cuenta en todo caso las paritarias o los porcentajes de incrementos de las retribuciones de los sueldos generales. Este es el gran problema. Los montos mínimos son montos de subsistencia, pero debiera ser una subsistencia digna. Por supuesto. Y contemplar absolutamente todo lo que es la vida de la persona, inclusive la dispersión, que es parte de la vida. No, por supuesto. Santiago Sáenz Valiente, contador público. Sáenz Valiente, muchas gracias. Néstor, un abrazo, muchas gracias por llamar y saludos a la audiencia. Gracias, es muy amable. Estuvimos haciendo docencia para que nos demos cuenta de los disparates, de lo que significa hoy el mínimo no imponible en la Argentina. Nelson Castro, la mirada despierta.